Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo live, a esta nueva transmisión con el tema la vergüenza y cómo sanarla. Me encantaría mucho saber si pueden escucharme, si pueden oírme y cómo está la señal de la transmisión. Ok, hola, muy buenas tardes. Me encantaría mucho que me ayudaran, por favor, diciéndome cómo está el audio, si pueden escucharme de la manera adecuada. Muchísimas gracias. Me encantaría mucho que me tener de ustedes esa retroalimentación para poder dar inicio a este live. Muchísimas gracias. Y bueno, les voy saludando. Me encantaría saber desde qué partes del Ecuador y del mundo me están escuchando. Cuéntenme, por favor. ¿Desde dónde están escuchándome? El día de hoy tenemos un tema súper interesante que es la vergüenza y cómo sanarla. Les invito a quedarse. Vamos a esperar un par de minutitos y nosotros empezamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Valoro mucho su presencia. Mientras me tomo un tiempo para poder enviar los links de conexión sobre el live. Ok. Listo, entonces. Vamos a dar inicio. Ay, muchísimas gracias, Jorge. Mil gracias por esa retroalimentación. Gracias porque estés aquí. Para mí es súper valioso tu presencia en este live. Mil gracias. Vamos a dar inicio entonces. Yo sé que este tema es bastante interesante, yo sé que les va a gustar, espero de hecho que les guste. Y bueno, me presento. Antes de nada, mi nombre es Juliana Caraguay, soy psicóloga clínica y mi objetivo es traerles a un lugar, un espacio seguro emocionalmente, en donde compartiré información que yo deseo que pueda ser de su ayuda y que mi interés también es que les ayude o nos ayude a conocernos más y a conocer más mediante el mundo hermoso de lo que es la psicología. Y bueno, el tema para el día de hoy es el tema de la vergüenza y cómo sanarla. Si ustedes tienen dudas o tienen inquietudes durante el desarrollo del live, yo les agradecería muchísimo que me escriban, por favor, sus dudas, sus inquietudes, para poder ir haciendo de este un espacio interactivo. La participación de ustedes acá es súper importante y valoro mucho cualquier comentario o inquietudes. El poder ver sus comentarios, ver que interactúan, también aumenta más mi motivación a continuar haciendo con amor mi trabajo. Entonces, por favor, me encantaría saber desde qué partes ustedes me están viendo el día de hoy. Me lo van poniendo, porfa. Livio, mil gracias. Adventure Zamora, gracias por estar presente en todos y cada uno de los live. Mil gracias a ustedes. En realidad es muy valioso el apoyo que me dan en cada live. Alexa, muchísimas gracias. Alexandra querida, tan bella, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por los buenos deseos, Jorge. Mil gracias, los recibo súper agradecida. Vamos a ver, continuamos entonces. Continuamos con lo que sería el tema de la vergüenza. Y bueno, aquí no nos ha pasado en algún momento sentir una emoción que nos desorganiza totalmente. Nos desorganiza, nos perturba, nos incomoda, nos da unas sensaciones como que de calor, nos hace sudar,
la boca puede secarse, también hay un cierto temblor, nos sentimos expuestos ante el otro, es como una comparativa como a sentirme vulnerable ante el otro, algo que es muy parte de mí, algo que está dentro de mí, es expuesto, es expuesto como a conocimiento público, algo que nadie sabía, ¿sí? Y se han hecho públicos. Entonces esto es lo que genera la vergüenza. La vergüenza también es un sentimiento en contra de nosotros mismos. La vergüenza puede ser generada por nosotros mismos. Y ante esto nosotros creemos que no tenemos o la valía suficiente, y este juicio viene dado por una visión externa, es decir, pensamos o creemos que es la visión externa la que nos juzga, digamos, de alguna manera. Creemos que los otros tienen una imagen de nosotros y eso es lo que hace que sintamos la vergüenza. También en algunas ocasiones la vergüenza se genera interesantemente por cualidades muy, digamos, bonitas en las personas. Por ejemplo, si en algún momento de nuestra niñez o de nuestra adolescencia o en el pasado hubo una cualidad que en su momento no fue valorada de la manera adecuada, pues esta cualidad pasa a ser motivo de vergüenza, ¿sí? Es decir, expresar los sentimientos, por ejemplo, el pedir disculpas, o las personas que son muy alegres, que transmiten el humor, que transmiten la alegría, aquellas que tuvieron algunas cualidades, dones, dotes o virtudes que no fueron reconocidas en su momento. Entonces esto puede poner a la persona, puede ser generadora de vergüenza. Situaciones como por ejemplo acudir a una cita, situaciones como hablar en público, esto puede generar en las personas un sentimiento de vergüenza, ¿ya? Es decir, este sentimiento, como lo había dicho anteriormente, viene dado por una perspectiva o una visión externa, Entonces, la vergüenza, hay otro motivo que puede generar vergüenza, y este es el transgredir las normas del grupo. Por ejemplo, la mayoría de culturas o grandes culturas tienen normas y reglas que rigen culturalmente los diferentes lugares. Cuando una persona siente que hizo algo que no va a ser aceptado por las demás personas, pues ahí se genera la vergüenza junto a un miedo, el miedo de ser excluidos del grupo. Entonces, la sociedad o la cultura, dependiendo de dónde estemos, puede despertar esta generación de vergüenza también. A ver, un sentimiento también de vergüenza puede estar ligado a la sexualidad, y esto también es importante que puedan saberlo. Varias familias, no puedo usar el término ni todas ni varias, pero sí las familias como tal. Voy a hacer un paréntesis, por favor, para saludar. Hugo Leonardo Montoya, muchísimas gracias por su saludo y muchísimas gracias por estar aquí. Valoro la presencia de todos y cada uno de ustedes. Huguito Martínez, ¿la vergüenza puede ser un síntoma de inseguridad? A ver, más allá, es una pregunta genial, mil gracias. Y me encantaría hablar de la vergüenza como una emoción para todos. Para mí, empieza por mí.
Una emoción, voy a hacer un paréntesis aquí en este tema de las emociones. Yo, Juliana Caraguay, puedo estar enojada, puedo estar triste, puedo estar alegre, puedo amar, puedo odiar, puedo estar frustrada, puedo estar serena, puedo sentir vergüenza como una emoción. Vamos a hablar de la vergüenza como una emoción, ¿sí? Uno no se culpabiliza o no se juzga o no se siente malo por sentir alegría. Uno no se enoja con uno mismo por sentir enojo. Si lo entendemos como que la emoción, si entiendo que la emoción es algo diario, ¿sí? La palabra normal no es una palabra que me guste usar mucho, pero, o sea, es esperable tener emociones, a eso quiero llegar. Es esperable tener emociones, la vergüenza es una emoción, entonces yo en este espacio deseo, desde mi criterio profesional y también personal, tratarlo así, como la vergüenza, una emoción, que está presente en absolutamente todas las personas, en todo momento de la vida hasta el día de nuestra muerte. Entonces, más allá veámosla como algo que necesitamos aprender a expresar. Esa sería lo que me encantaría transmitirles el día de hoy. Mil gracias por las preguntas, me encantan sus preguntas porque podemos ir transformando esto en un espacio dinámico. Gracias, sigo esperando sus preguntas. Y bueno, voy a retomar. Me encantaría mucho que me ayudaran compartiendo el live para que más personas, además de ustedes, la gente que ustedes quieran y aman, puedan también escuchar esto y de todo esto que vamos a hablar aquí, pueda ser de su ayuda. Entonces, seguimos. Retomemos. La vergüenza se liga a la sexualidad, sí. Dentro de esto, cuando las familias no conversan sobre sexualidad, no se habla sobre sexualidad, se genera dentro de los miembros de la familia una vergüenza a hablar de esto, y esta vergüenza puede acompañarles a través de los años. También en personas que han pasado por abusos sexuales, se genera una vergüenza en donde la persona se siente muy avergonzada de lo que ha sucedido. Es frecuente esta emoción y sienten miedo a comentarlo por temor a dos cosas: el miedo al juicio de las personas, a cómo juzgamos, y el miedo también a la incomprensión que pueda tener la persona que escucha. Otra razón u otro motivo que genera vergüenza son las comparaciones. Es decir, el que crea que no soy lo bastante fuerte, lo bastante alto, lo bastante delgado, lo bastante competitivo, lo bastante productivo, lo bastante algo, según la situación económica, según el estatus social, según cualquier aspecto, hace que mi valoración con respecto a los otros haga que mi valía baje. Y esto genera vergüenza porque no soy tan como los demás son o las demás personas son. Vivimos en una sociedad que genera estándares, que genera clasificaciones y que automáticamente se generan ubicarse en algún lugar y no estar ubicado en el ideal social o cultural hace o crea vergüenza. Entonces esto es importante también tenerlo en cuenta. Por increíble que parezca, también nos sentimos avergonzados cuando alguien nos aprueba, cuando alguien nos da un elogio, cuando alguien nos dice algo bonito, digámoslo de alguna manera, algo bueno. ¿Y por qué razón es esto? Porque internamente tal vez haya esta sensación o este sentido de querer
cumplir la expectativa que la otra persona me puso o me dio. Tal vez si me da una etiqueta y me dices que tú eres tan esto, tan lo otro, y es un elogio, claro que sí, pero a la vez me siento en deuda y siento que no podré llegar a eso que la persona me dijo, por una parte. Y por otra parte también tiene que ver esta situación de no sentirme valioso o sentir que no tengo eso que la otra persona dice que tengo. Entonces esto también es importante tener en cuenta. Principalmente hay una razón también que es bien interesante con respecto a esto. Y esta razón es, siento vergüenza por aquello que quiero hacer y no estoy haciendo porque no sé qué van a pensar los demás. Tengo algo en mente, quiero hacerlo y no lo hago. Y pensar por lo menos en hacerlo me genera vergüenza. Entonces hay que tener en cuenta también esto. Por ejemplo, me quiero ir a tal fiesta, pero es que tal vez yo en este momento me siento de tal manera, me siento que no soy físicamente, no estoy físicamente como para ir a esa fiesta, o no estoy presentada físicamente como para tal fiesta, o quiero hablar en público, pero me da vergüenza, ¿qué van a decir? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán las personas? ¿Qué van a decir de mí? ¿Y si me equivoco? ¿Y si hago daño? ¿Y si tal vez no les interesa lo que tengo que decir? ¿Y si tal vez ya se quieren ir? ¿Y si se aburren? Entonces, todo esto, ¿sí? Todo esto hace que yo sienta vergüenza por lo menos de querer pensar en hacer algo. También la vergüenza se genera ahí. Ahora, como ven, no hay un motivo único. Hay muchísimos motivos para generar vergüenza. Se genera vergüenza a diario de diferentes motivos. Por características físicas, por características sociales, económicas, por las emociones mismo. Es que me da vergüenza que estuve enojada, es que me da vergüenza porque me vieron enojado, me da vergüenza porque me vieron llorar, me da vergüenza porque me vieron, qué sé yo, que estaba triste, ¿ya? Entonces todo esto ocasiona estas sensaciones o esta emoción de vergüenza. Cuando hay una enfermedad tal vez física también, cuando hay una enfermedad de tipo emocional también, cuando estamos también dentro de adicciones tal vez también, o si hay incapacidades, o la edad mismo, el tener tal edad, envejecer como tal, puede generar vergüenza también. Ahora, vamos hablando de qué es o cómo es lo que se manifiesta esto de la vergüenza. La respuesta externa, o sea, si a mí me da vergüenza, yo lo que voy a querer es salir corriendo, que no me vea, que nadie me vea. Tengo ganas de ocultarme, tengo ganas de irme, que no me vea. Internamente, lo que puedo sentir es, no es vergüenza, es otra cosa, es que ya me aburrí, es que me quiero ir, es que puedo poner muchísimas excusas y no aceptar que en realidad lo que tengo es vergüenza. Lo que tratamos de ocultar o aquello que no queremos ver probablemente sea esta sensación de sentir que no tenemos el valor que quisiéramos tener o el ideal al cual nosotros quisiéramos llegar a tener. Entonces podemos esconder esto detrás. Nos hemos convencido de que vamos a ser juzgados por la persona y asumimos además que ese juicio va a ser negativo. Les agradecería muchísimo que me ayudaran también una vez más escribiendo sus preguntas. Voy a leer un comentario. Huguito Martínez, muchísimas gracias. Dice, a veces también se siente vergüenza ajena por los actos de otras personas. Qué lindas preguntas, qué lindos comentarios en realidad. Esto da para hacer otro paréntesis pequeñito. Y a ver, dentro de esto, esta vergüenza ajena, me encantaría como presentarla. A ver,
todo lo que yo comento, todo lo que yo converso, tiene que ver con mi forma de pensar en este momento, tiene que ver con lo que he leído, he aprendido a nivel profesional, experiencial en la práctica y en general de la vida. Les comparto esto. A ver, en esta situación de vergüenza ajena, vamos a irnos a lo que sería la aceptación de la otra persona. Aceptación de lo que la otra persona es, aceptación de lo que la otra persona hace. Cuando yo me acepto a la otra persona, yo me libero, ¿sí?, de querer cambiarle. Se me ocurre, X persona hace algo que socialmente no es bien visto. Se me ocurre están caminando y se sienta en la vereda. Me invento en este momento, alguien se sienta en la vereda. Entonces, la persona que no lo hace puede verlo como un acto que da vergüenza. Entonces, automáticamente lo que queremos es levántate, levántate, te levantas ahorita, te levantas porque qué vergüenza estar sentado en el suelo, por ejemplo. Y la realidad en este caso, o sea, desde mi punto de vista, vamos a ir a una aceptación de lo que el otro es. Si el otro disfruta, le gusta sentarse en ese momento en el suelo, para esta persona está bien, y en realidad sentarse en ese momento, en ese lugar específico, no está dañando a otras personas, está cansado, quiere sentarse, se siente un ratito en esa vereda. Aceptar que es la otra persona la que se está sentando, aceptar que la otra persona es la que está decidiendo, aceptar que es la otra persona la que está haciendo sus actos. Entonces, saber qué es responsabilidad mía y qué es responsabilidad de la otra persona. La otra persona está siendo responsable con su cuerpo, sus emociones y sus necesidades en ese momento. Porque hay un mundo enorme detrás de una decisión. Tal vez le está doliendo mucho su cuerpo, tal vez, o simplemente disfruta de hacerlo. Lo que sea, por la razón que haya decidido, es una decisión de la otra persona. Y dentro de mi responsabilidad, si le aprecio a esta persona, tengo que apreciar lo que me gusta de ella y también lo que no me gusta de ella. Porque soy un todo, yo soy un todo, como cada uno de ustedes. Y tenemos luz y tenemos oscuridad. Y tenemos aquello que hacemos bien y aquello que no hacemos bien. Y como nosotros somos esa luz y oscuridad, aquello que hacemos bien y aquello que no, y a nosotros nos quieren y nos aceptan así como un combo completo, pues también es importante poder aceptar al otro. Entonces, sus actos son responsabilidad de la otra persona y ya no generan en mí emociones, no generan en mí vergüenza, ni enojo, ni nada, porque acepto. Y ojo, si hay cosas que la otra persona hace y yo no puedo aceptar porque no está dentro de lo que yo pienso, deseo o como yo lo hago, está bien dejar ser a la otra persona quien es y también darle esa autorización o ese permiso para que pueda ir con personas que le puedan aceptar como es, ¿sí? Así como nosotros. Todos nosotros merecemos tener a las personas que nos aceptan con nuestra luz, con nuestra oscuridad, con aquello que está saliendo bien y con aquello que no está saliendo bien. Y bueno, mil gracias por esa pregunta, qué bonita. Cierro ahí el paréntesis y bueno, vamos a ver cómo se genera la vergüenza. La vergüenza se genera, comienza en la infancia. La vergüenza comienza en la infancia. Y se da, ojo a esto, es importante, cuando padres, madres, tutores, cuidadores, maestros ridiculizan a los niños y niñas, ¿sí? Ridiculizan sus actos, sus acciones, ridiculizan sus errores. Esto a los niños les genera sufrimiento, les genera dolor, les produce una huella que permanece hasta la edad adulta. Entonces, cuando estos personajes, papá, mamá y tutores y adultos del entorno del niño, les rechazan también, producen un sentimiento de falta de valor. De aquí viene esta falta de valor, falta de sentirme valioso. Entonces, si hemos sido rechazados
tenemos miedo ahora de hacer las cosas, porque tenemos miedo a que venga alguien, nos rechace y volvemos a sentir ese dolor tan grande que sentimos en la niñez o en la adolescencia o en algún momento de nuestra vida, ese rechazo. Los niños, niñas y adolescentes pierden la confianza en sí mismos, dejan de creer en sí mismos y piensan que hay algo mal en ellos o en ellas y se sienten inadecuados, se sienten imperfectos, se sienten inmerecedores, sienten que no merecen las cosas buenas o bonitas que les pasan. Dentro de la generación, ¿cómo se genera también? Otra forma en cómo esta vergüenza se genera es cuando hay una exigencia de perfección alrededor del niño. ¿Sí? Por ejemplo, quiero que hagas las tareas escolares perfecto, quiero que hagas esto en el libro perfecto, quiero que cuando te cambies tu ropa te pongas todo perfecto, quiero que no te equivoques o te equivocaste, que eso no está bien, te equivocaste, pero desde un juicio más no de una forma de aprendizaje. O quiero que tengas el cuerpo perfecto, presionarte a que los niños, niñas y adolescentes tengan el cuerpo perfecto. Todas estas exigencias de perfección hacen que el niño trate de llegar a esos estándares que ustedes y yo sabemos no son realistas. No soy perfecta. Las personas en el mundo no somos perfectas porque somos humanos. Y algo inherente a ser humano es ser imperfecto y equivocarse. Es lo que nos hace más humanos sobre el mundo. Tener errores, equivocarnos, que las cosas no nos salgan bien porque no van a salir bien. No porque lo hagamos mal necesariamente, pero a veces las cosas no salen bien. Entonces, poner a un niño o un adolescente a esta exigencia de la perfección hace que el niño se avergüence porque no llega a esa perfección que el niño, niña y adolescente cree que es real. Y cree que es real porque su papá, su mamá, su profesora, su tutor lo está exigiendo. Entonces, esta exigencia de perfección genera también la vergüenza. Ahora, para tapar aquello que nos genera vergüenza, para tapar esto que nos está generando vergüenza, hay un montón de mecanismos que estamos usando. A veces evitamos conflictos o a veces generamos conflictos, a veces nos quedamos callados, nos paralizamos, nos quedamos quietos, a veces enrojecemos totalmente, a veces nos enfadamos con las personas, a veces criticamos a las personas, a veces juzgamos a las otras personas o queremos controlar a las otras personas. Queremos salvarles, queremos ayudarles, queremos apoyarlos desde un sentido de resolver esta vergüenza que estamos sintiendo. La desviamos completamente hacia otra persona. Muchísimas gracias por los saludos, estimado Víctor Hugo, mil gracias por los saludos. Voy a hacer un paréntesis aquí, me encantaría muchísimo, por favor, poder leer sus preguntas, poder seguir respondiendo a las mismas. Ahora, vamos a la parte, a ver, ya les dije desde el punto de vista y mi opinión, y criterios también obviamente que tienen que ver con el campo de la psicología también y con el campo experiencial de lo que es la vergüenza, de cómo se genera la vergüenza, las situaciones que nos generan vergüenza, y ahora sí vamos a hablar de lo que es las maneras de aliviar mi vergüenza, que es parte también de lo que necesitamos saber. Entonces, parte de esto es cómo alivio la vergüenza. Cuando alguien siente vergüenza, esto es divertido. Cuando siento vergüenza de sentir la vergüenza. Entonces, es difícil primero identificarla. Como había dicho anteriormente, viene más por el hecho de catalogarla o etiquetarla como algo negativo, más para poder identificarla, cambiémosla a esta forma de ver. Es una emoción, ya la vergüenza es una emoción. Entonces es esperable que se presente a lo largo de nuestra vida, toda la vida. Entonces, en primer lugar, poder identificarla, ¿sí?
Y luego de identificarla, estar dispuesto y dispuesta a hablar de la vergüenza. Representa el origen de muchísimas dificultades personales en realidad. Por vergüenza podemos dejar de hacer muchísimas cosas que ayudarían a nuestro bienestar y a nuestra felicidad también. Entonces, las personas que trabajan con esta sensación, con esta emoción, con este sentimiento de vergüenza, pueden convertirse en grandes comunicadores. Pueden llegar a ser grandes comunicadores y son personas que se atreven a expresar quiénes son en realidad con total libertad. Para aliviarnos de la vergüenza, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos en primer lugar reconocerla, analizarla, aceptarla dentro de nuestra vida, aceptar la presencia de la vergüenza en mi vida, normalizarla, si me permiten decirlo, normalizarla. Ponerla también en duda, esto es importante, poner en duda nuestros propios cuestionamientos, ponerla en duda, buscar el origen de dónde vino y aceptarla dentro de este todo hermoso y maravilloso que yo soy. Aceptarla como parte de mí. Entonces, la manera de sanar empieza por conocerte, por aceptarte, aceptar cómo eres, aceptar que está ahí, y también por amarte. Podemos vernos como una persona que nos ve externamente, alguien que nos está viendo desde fuera, ¿ya? ¿Para qué hacer esto? Hipotéticamente, si tú tienes junto a ti a alguien que amas muchísimo, ¿ya? Y tú estás viendo a esta persona que tuvo un error, se equivocó, tú le amas mucho a esta persona. ¿Cuál es la manera en la que tú le dirías algo? ¿De qué manera tú podrías decirle de ese error? ¿Sí? Me encantaría que escribieran cómo ustedes actuarían si alguien que ustedes aman mucho comete un error. ¿Ya? ¿Para qué nos ayuda esto? Porque si yo veo un error en alguien que yo amo mucho, trataré en ser amorosa, en decírselo, explicárselo. Un cuidado hacia la otra persona, ¿ya? Y de esto se trata. Entonces, tener este autocuidado, tener este cariño para con uno mismo, viéndose como un observador externo, ¿ok? Ahora, este mirarse bonito también tiene que ver con el cuestionar algunas creencias que tengo sobre mí. Si empiezo a conocerme, pues empiezo a preguntarme de nuevo, ¿en realidad soy este niño? Voy a usar comillas y etiquetas, en algunas etiquetas que se usan en los niños, inútil, por ejemplo, que suele usarse en los niños, o tonto, o etiquetas de ese tipo que los niños crecieron escuchando cuando eran niños, de las personas cercanas, y llegan a una edad adulta sintiéndose de esta manera. Entonces, cuando ya somos adultos, o ahora que estamos escuchando este live, podemos empezar a cuestionarnos qué de esas etiquetas que nos pusieron cuando éramos niños y adolescentes es cierta y qué etiqueta no lo es. Podemos empezar a vernos a través de nuestros propios ojos y aceptarnos con ese amor incondicional. Entonces, empecemos por esto, conocernos, aceptarnos y amarnos, cuestionarnos también. Dentro de esto es importante también, voy a hacer un paréntesis, Isabel, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por tus bendiciones, recibo muy agradecida a todos sus buenos deseos y sus bendiciones, gracias enormes por estar aquí el día de hoy. Vamos a ver, la siguiente forma, retomamos, entonces hablamos de la primera forma de cómo sanar la vergüenza, vamos con la segunda forma, y la segunda forma es arriesgarnos a sentirnos ridículos, por gracioso que parezca. Si tú
piensas o sientes que tener, o para ti es muy importante, que está bien, es muy importante como todos los días combinarte súper bien la ropa o súper bien tus joyas o combinar algo de tu atuendo súper bien, pues por una vez y a propósito, pues me coloco algo que no combine o algo que no se vea o algo que vaya a ser diferente. Como una manera de saber que no es tan grave, malo, terrible hacer algo diferente, sentir que puede esto generarme vergüenza, salir a propósito para generarla y ver que no es tan terrible. Por ejemplo, si me parece que algo que no haría, que me daría mucha vergüenza, sería teatro, o sería cantar en público, o sería bailar en público, o lo que sea que yo piense o sienta que va a ser muy terrible de hacerlo en público, pues lo hago a propósito. Y esto me va a ayudar a ver que hacerlo, que puedo hacerlo y eso no va a producir en mí nada negativo, digamos, de alguna manera, y que voy a poder salvar o salir de esta emoción, ¿ya? Exprésate con tranquilidad, da tus opiniones, cuenta chistes, ríete, permítete expresarte, aún sabiendo que podrías sentirte de estas maneras. Esta es la segunda forma. Ahora, vamos con la tercera. Algo que puede generarnos vergüenza es cuando nosotros, por algún error, cometimos alguna situación que hizo daño a alguna persona, ¿sí? Entonces, en estos casos lo que podemos hacer es reparar el daño con responsabilidad, hacer algo para reparar ese daño que generé de manera inconsciente o por error. Esto me va a dar paz, me va a dar serenidad, va a aliviar esa vergüenza que siento por esto que yo sé que tal vez fue un error que cometí hacia alguien, hacia otra persona. Recuerda que equivocarte es parte de ser humanos, es parte de estar aquí, es parte de aprender. Ahora, vamos con la siguiente forma de poder sanar y liberar esa vergüenza. La siguiente forma es una forma que en realidad uso desde hace muchísimos años, y es la escritura. La escritura es muy liberadora. Entonces, la había utilizado a la escritura como una manera de pasatiempo, digamos de alguna manera, es tomar un lápiz, un papel y escribirlo. Y hace poco tiempo, gracias a buenas guías y maestras y buenos guías y maestros, he podido aprender el resultado sanador que puede tener el escribir conscientemente. En este caso, en el caso de la vergüenza, vamos a escribir qué situaciones o momentos que nos avergonzaron. Vamos a volver a contar la historia de manera viéndolo externamente, viéndolo como alguien externo, ¿sí? Ya no necesariamente como alguien que está dentro de la historia, sino como una tercera persona. Vamos a contar esta historia de manera, desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Vamos a volver a escribir cartas, sanar esto que alguna situación que en mi infancia, adolescencia o en la adultez me generó vergüenza, la vuelvo a escribir, vuelvo a contarme mi historia de una manera diferente. Esto me encanta muchísimo y es muy sanador, nos alivia mucho, que es el poder hablar con las personas sobre esto que nos está avergonzando. Ahora, lo que es importante que ustedes sepan es que no podemos hablar con cualquier persona o con todas las personas. Hay características que nosotros necesitamos para poder hablar de esto que nos avergüenza. Sería genial poder hablar de esto con las personas comprensivas, con personas cariñosas, con personas
que nos entiendan, que estén atentas y preocupadas a nuestro bienestar, que nos valoren, aquellas personas que nos den apertura para mostrar nuestra vulnerabilidad, que sepan que está bien contar de esto que nos está pasando. Es decir, personas que sean apoyos seguros para nosotros, personas con quienes vamos a expresar esto que nos está avergonzando. Puede ser un amigo, una amiga, un familiar, un terapeuta es una excelente opción también. El poder trabajar estas situaciones que nos avergüenzan en un espacio cómodo, seguro, emocional, como es un espacio terapéutico, es una gran ayuda para sanar la vergüenza. Otra forma también de sanar es ponernos a pensar y analizar en nuestros secretos. Estos secretos que tú estás guardando, ¿hasta qué punto te están afectando? Eso de lo que no has hablado con nadie. ¿Qué tanto daño te están haciendo? ¿Cuántos años llevas dentro de ti con algo que no se lo has contado a nadie? ¿Llevas cargando este mismo dolor o esta misma vergüenza o este mismo sufrimiento solo porque no ha habido la oportunidad para abrirte? ¿Hasta qué punto esto que no has contado ahora, en este momento, te está afectando? ¿Cuánto daño te está haciendo? Es importante recordar que al momento que tú lo hablas, al momento que tú le das luz, con este darme cuenta que esto me está pasando, ahí empieza a sanar. Y es importante también que sepas que se requerirá el que lo cuentes una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, las veces que sean necesarias para ti. Alguien puede estar bien contarlo 1 o 2 veces, alguien estará genial contarlo 3 o 4. Si tú necesitas 5, 6, 7, 20, 80, las veces que tú necesites, contarlo hasta que tú puedas irlo sanando, hasta que tú estés listo y lista para sanarlo. Entonces es importante esto, poder saber qué tengo dentro de mí que me está causando daño y que puede que ya sea momento que empiece a contar. Una vez más repito, si no es si no es con amigos, amigas, familiares, yo recomiendo y sugiero, y lo más sanador puede ser acudir a personas preparadas en este ámbito de vista psicológico que puedan apoyarte y acompañarte. Y ya para ir cerrando este live, vamos con la última forma de sanarlo, que es el perdonarte a ti mismo. Perdonarte a ti mismo para poder sanar estas situaciones que ya pasaron, para poder liberarte de ellas, entendiendo que todo lo que pasó de la manera que tenía que haber pasado. No hay manera de haberlo hecho diferente. Hiciste lo que podías con lo que sabías hasta ese momento. No hay una forma de que pudieras haberlo hecho diferente. Entender eso, aceptar eso, perdonarte por aquello que hiciste o que tal vez no hiciste, es un gran paso para liberarte de la vergüenza también, de tus acciones o inacciones. Recuerda, por favor, que lo que repara la vergüenza, de manera general, es el cariño, el amor, el cuidado y el perdón, sobre todo el perdón que podamos darnos a nosotros mismos. Bueno, esto sería todo por el día de hoy en el live. Les agradezco muchísimo a ustedes por estar aquí. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por sus inquietudes. A las personas que van a ver el live posteriormente, si tienen dudas, inquietudes, por favor escríbanlas y yo les iré respondiendo con muchísimo gusto. Les agradezco a ustedes que estén aquí. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias también a las personas que participaron. Estoy súper feliz y súper orgullosa de continuar creando estos espacios. A futuro tendremos más lives. Si ustedes quieren hablar de algún tema en especial, por favor me lo dicen, me lo escriben y vamos generando estos espacios en conjunto. Su presencia para mí es muy importante y se las agradezco. Nos vemos en una próxima
oportunidad. Muchas gracias.